amigos que tenemos el privilegio de contar con su compañía por un tiempecito ya, 22 años, aquí de pie, firmemente convencido de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra se queda entre nosotros. Iniciamos el programa hoy con una canción muy interesante. Yo tengo un amigo que me ama, pero ese amigo jamás es individual, es el amigo de todos, el amigo que te recibe cuando estás triste, el amigo que te da el perdón, el amigo que te acepta como tú eres, el amigo que quiere que llegues al Padre de una manera sana, pura y limpia. Y si estás sucio y busca del Padre, seguro que en Él encontrará un verdadero amigo que no te traiciona. Y ese amigo es Jesús. Mire, el Evangelio está escrito que parece que siempre, como decía el finado Monseñor Rivas, y me decía su eminencia Nicolás de Jesús López Rodríguez y el padre Guillermo Rodríguez Jaque. El Evangelio, cada vez que tú te entras en él y buscas la forma de entenderlo, la verdad es que pareciera que lo acababan de hacer. Tenemos hoy un evangelio que se da a diario, de la gente, los políticos que ofrecen cosas con tanta demagogia, con sus excepciones, que las hay. Los funcionarios que cuando quieren llegar al puestecito se creen dioses, pero no actúan como Dios. Entonces, por eso Jesús en sus arengas del Evangelio está impregnado de la verdad. Y es un Evangelio que jamás es excluyente. Es un Evangelio que está dirigido como el verdadero maestro para hacer las cosas correctas, para hacer las cosas como tienen que ser, para hacer las cosas no para un grupito. Vamos a escuchar el Evangelio en el día de hoy. Vamos a ver qué trae la palabra de la Iglesia Católica, que es universal. El Evangelio de hoy es un Evangelio que se está leyendo en China, se está leyendo en Rusia, se está leyendo en Japón, se está leyendo en África, se está leyendo en Alemania, se está leyendo en todas partes del mundo y en todas las parroquias. Vamos a ver qué dice el Evangelio en el día de hoy. En el Evangelio de este domingo escuchamos que Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Ustedes hagan y cumplan todo lo que ellos les digan, pero no se guíen por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan pesadas cargas y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean, agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos,
Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a ustedes, no se hagan llamar maestro, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A nadie en el mundo llamen Padre, porque no tienen sino uno, el Padre Celestial. No se dejen llamar tampoco doctores, porque solo tienen un doctor, que es el Mesías. Que el más grande de entre ustedes se haga servidor de los otros, porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Los fariseos y doctores de la ley sabían muy bien lo que había que hacer, lo que agradaba a Dios, y lo enseñaban a los demás. Pero ellos mismos no lo cumplían. Es de lo que los acusa el Señor. No se trata del mero cumplimiento de la ley, que lo hacían rigurosamente, sino de su relación con los demás, de la actitud de creerse superiores y con derechos sobre los otros. Así, en definitiva, hacían las cosas para gloria personal y no para gloria de Dios. Es lo que siempre tenemos que mirar y preguntarnos en nuestra vida de fe, pero también en nuestros actos cotidianos. ¿Buscamos la gloria de Dios o la gloria personal? Es cierto que todos necesitamos que nos animen, que nos incentiven, pero cuando el aplauso o el reconocimiento se transforman en el fin de lo que hacemos, se vuelve enfermizo. Entramos en una competencia con los demás y tarde o temprano corremos el riesgo hasta de competir con Dios, atribuyéndonos méritos que no nos corresponden. Por eso nosotros los cristianos, que sabemos y hablamos de amor, de perdón, de justicia, de humildad, necesitamos esforzarnos para que nuestra propia vida sea un testimonio de que ese es el camino de Dios. Cuando le decimos a los demás que tienen que amar o perdonar, pero nosotros mismos no lo hacemos, parecen las pesadas cargas que los fariseos ataban a los otros. Y entonces hasta desacreditamos con nuestra vida la luz que debería brillar para iluminar a los demás. Que el Señor nos ayude a no buscar ser el centro, sino que recordemos siempre que Dios es el que se merece todo honor y gloria. En el Señor sus alabanzas, denle poder, honor y gloria. A una voz canten un himno al Señor. En el Señor sus alabanzas, denle poder, honor y gloria. A una voz canten un himno al Señor. En 7 días creó Dios al mundo, Adán pecó y perdió el cielo. Jesús vino para redimirnos, murió en la cruz y nos salvó. Y recemos juntos esta oración. Señor, que siempre pueda dar gloria a tu nombre y recordar que tú eres el centro de mi vida. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los acompañe siempre. En el día de hoy tenemos un programa cargado de comentarios que ustedes van a poder compartir con nosotros. Este es un estudio nuevo, la gran batería que tenemos de comunicadores como Guillermo, como la distinguida dama Yanni. Hoy me mandaron a mí para que terminara el estudio que voy a compartir con ellos. Fíjense,
La República Dominicana está llena de situaciones que nosotros comentamos y muchas veces dejamos de detenernos y de hacer las investigaciones necesarias, las investigaciones pertinentes para que en el rol de comunicador que hemos escogido, poderle llevar a los televidentes algo que sea verdadero, acabado. Y cuando digo acabado es sobre la forma de que es una verdad que ya ha sido ponderada, que ya ha sido investigada. Fíjense, en este programa, pero básicamente quien le dirige la palabra, ha sido un crítico fuerte, feroz de la policía y la que yo llamaba una famosa reforma. Hasta que en una reunión de la red de abogados católicos me solicitaron en comisión que fuéramos donde los encargados de la educación, donde los coordinadores, para ver qué está pasando allí. ¿Y cuál ha sido la gran sorpresa? La gran sorpresa es que lo encontramos ya con un programa educativo que es el programa complementario de los derechos humanos y la convivencia con la ciudadanía. Pero ¿de qué trata ese programa? También en nuestra crítica solamente entendíamos que eso era mucho bla, bla, bla y que el contenido del programa jamás iba a impactar, iba a llegar donde pudiera haber un respeto a los derechos humanos y una convivencia de la Policía Nacional con los ciudadanos. Y la primera reunión fue con la doctora Sanben, que le damos las gracias, que recibió la comisión de la red de abogados católicos. Y cuando nosotros fuimos a ver el programa, cuando nosotros participamos ya del programa para ser formadores, un equipo de abogados, para ser formadores, vaya sorpresa, qué cosa más bella y más didáctica. En mi vida, ya de mis 69 años, hijo de maestra, he tenido que estar repasando y estudiando, y a mi condición también de maestro, y nos encontramos allí con la facilitadora, la directora Aida Hernández, la directora Aida Hernández, que era la directora del programa. Una mujer con unas condiciones muy especiales, con una sencillez que se puede ver en su rostro y una entrega inigualable. Pero ya recibiendo como un participante para poder ser acreditado como facilitador, nos encontramos con un programa lleno de sabor a la enseñanza pedagógica, científica y adaptada a nuestro país, porque los policías no van a venir de Alemania, los policías no van a venir de Suiza, tienen que ser policías dominicanos. Y la facilitadora
Raiza Bardé. Nosotros fuimos y comenzamos a escucharla y terminamos el equipo de abogados que me acompañaba quedándonos en las aulas. ¿Y de qué se trataba ahí? Bueno, el conocimiento de los alumnos, cómo viven los alumnos, si tienen pareja los alumnos, cuál es el grado académico, porque aun cuando se pide que sean bachilleres, hay muchos bachilleres que vienen con laguna en el aula, por razones que no viene aquí tratarla. Y entonces ahí se hace un complemento directo, un complemento sustancial, de manera que esos nuevos agentes de la Policía Nacional que van a convivir con nosotros van a llevarnos a nosotros un cambio trascendental también en la conducta de muchos ciudadanos que nos molestamos al ser detenidos por agentes policiales, por la forma que tienen de comportarse. Y entonces aquí comienza la verdadera transformación. Esa es la licenciada Aida, y la verdad que nosotros nos sentimos honrados. Ahí el director pasó una foto mía donde me la tomaron, sí, pero ya la tienen. Y hay que reconocerle al presidente Luis Abinader que ha tenido la valentía de aceptar las críticas de la reforma que se le está haciendo a la Policía Nacional. Y la reforma de la Policía Nacional sin la educación es una reforma que jamás tendría sentido. Ahora, ojo, hacer una reforma que tiene 87 años dando palo y 87 años diciendo que yo soy el jefe y diciéndole a la ciudadanía, usted lo que es un civil, usted cállese la boca, usted no tiene derecho, usted no tiene... Es difícil, pero los cambios ya se están haciendo. Lo que tenemos que hacer los dominicanos, así como se luchó por el 4%, es que se designe un presupuesto equilibrado para que esa reforma pueda llegar al pueblo dominicano. Porque se habla de la reforma de la policía, pero cuando usted lo detenga un miembro de la Policía Nacional, un agente de la Policía Nacional, y le diga a usted que usted ha violado la Constitución, que usted ha violado las leyes, y sin entrar con mucho respeto, le ponga, o aparte de poner la contravención, se están preparando también para que muchos policías o los policías también puedan hacer amonestaciones decentes. Se está trabajando también en que el policía respete también cuando detiene a un superior, el debido respeto de la disciplina se mantenga. Entonces, yo los invito a ustedes a que sigan observando los cambios que trae la Policía Nacional, y los invito a ustedes a que ustedes formen parte de ese cambio, porque la reforma de la policía no puede ser una reforma sola. La reforma de la policía tiene que ser la reforma de todos los ciudadanos, respetando, y los policías haciendo respetar la ley. Miren,
En el día de mañana se celebra la Constitución de la República Dominicana. La Constitución que es la que rige el destino de un país. Y la Constitución, ¿qué es lo que es la Constitución? Es el instrumento nuevo que se hizo en el Estado. Los constituyentes, quiere decir ciudadanos que se reunieron para reglamentar la vida de todos los ciudadanos, de todos. Y de ahí lo primero que sale es para hacer la votación de la elección de los presidentes, de los alcaldes, de los diputados y los senadores. Se instruye que en los regímenes democráticos la voluntad popular será manifestada por medio del voto. ¿Y qué es lo que quiere decir? Que todos los dominicanos, así como tenemos derecho al voto, todos los dominicanos somos iguales ante la ley. Que la ley es para todo y que la Constitución hay que cumplirla. En este momento se está trabajando para los miembros del Tribunal Constitucional que se van ya por asunto de edad, ya porque cumplieron, y ojalá que los que se elijan vengan con condiciones como el magistrado Milton Ray Guevara, que se va con todos los honores y por la puerta grande, ancha, porque le tocó a él organizar, que no tenía ni siquiera una silla, el Tribunal Constitucional. Y lo más importante de eso es que ha sido en el ejercicio de sus funciones el juez que al día siguiente se reúne con el que lo recomendó y le dice: te agradezco mucho tu recomendación, estoy satisfecho, pero fue para el cumplimiento de la ley que yo fui elegido juez. Y si fue para el cumplimiento de la ley, lo que quiere decir es que dura es la ley, pero es la ley. Y la ley es la aplicación de todo. Entonces, dentro de lo que es la Constitución, podemos ver que de los presidentes que tuvimos en los últimos 30, 40 años, don Antonio no reformó la Constitución. Salvador Jorge Blanco no reformó la Constitución. Balaguer sí reformó la Constitución, que fue primero. Y se reformó con la Constitución de Juan Bosch del año 1963, que es una o la más avanzada que ha tenido Latinoamérica, esa Constitución. Pero también tuvimos que el presidente Hipólito Mejía reformó la Constitución, que Leonel Fernández Reina reformó la Constitución, que Danilo Mejía Sánchez reformó la Constitución. El presidente Luis Abinader Corona no le ha hecho reforma a la Constitución y esperamos que no le haga reforma. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una admiración y queremos ser como los Estados Unidos,
y queremos vivir como los Estados Unidos. Los Estados Unidos, su constitución, lo que le han hecho es enmienda, le han agregado cosas de delitos que no existían cuando los constituyentes se reunieron para hacer una constitución y hacerla valer. Y es una constitución que tiene una cantidad de bellezas, y aquí también en ocasiones, no siempre, se respeta la Constitución, porque decía el presidente del Tribunal Constitucional que tienen más de 100 sentencias que algunas instituciones, que no tiene por qué decirlo, lo tengo porque todos lo conocen, no han acatado el cumplimiento de la ley. Y ese tribunal, esa constitución, el Tribunal Constitucional es el tribunal de alzada, es el último caño, es el último escalón, y lo que se decida ahí hay que cumplirlo. Fíjense, la Constitución tiene una serie de elementos que estudiantes preguntaban, ¿y cómo es que Balaguer Ciego pudo ser presidente de la República? Sencillo, la Constitución a él no le prohíbe, no le prohibió que él se presentara a la candidatura aún estando ciego. La Constitución sí hay que hacerle reforma, pero ¿quién se la va a hacer? El que tiene los negocios que tienen 8,000 bancas y que tienen 10 legisladores, o se lo va a hacer algunos que son los que manejan el negocio del transporte y los que vamos a modernizar el transporte. ¿Van a hacer eso la Constitución? Entonces, nosotros arengamos a los jóvenes que así como se fue a la bandera, a la plaza, se imponga que a la Constitución se respete y que los legisladores que vayan y se presenten tengan que tener una hoja de vida limpia, una hoja de vida sin mancha para poder ser legisladores. La Constitución tiene que hacerse de reforma, y esas reformas tienen que venir desde el mismo sentir del pueblo dominicano, desde la mujer más humilde que van y la visitan, la besan y le hacen promesas que siempre son incumplidas. Vámonos a un cambio y venimos con dos reflexiones interesantes. Señor director. Continuando con lo que es la Constitución, fíjense, en los Estados Unidos de América, el expresidente Trump ha sido acusado de varios delitos, y cada vez que se le pone una acusación de esos delitos, él ha tenido que presentarse frente al juez, frente al Ministerio Público, y lo más curioso es que inmediatamente se presenta donde el Ministerio Público, se presenta donde el juez, ha sido fichado. Una ficha como se le hace a todos los ciudadanos norteamericanos. Entonces, hay un dilema que aquí se preguntan, y me preguntan mucho, que cómo es posible que él esté haciendo campaña y que él siga caminando, y que si lo condenan, si él podía ser presidente de la República. Bueno, el precedente es
que ningún presidente se le habían hecho tantos cargos como a este. Al que yo recuerde, el presidente que se le hicieron cargo fue a Richard Nixon, y por asunto de unas grabaciones, por asunto de algo que él mintió y tuvo que renunciar. O sea que Nixon, los cargos que se le imputaban, él los aceptó, e inmediatamente los aceptó. Entonces la Constitución prevé que se pueden hacer negociaciones. Y de hecho, entonces lo que se consagró, lo que se hizo, lo que dice la Constitución es que tenía que renunciar, y el vicepresidente Lyndon B. Johnson, de grato recuerdo para nosotros, porque fue que ordenó la invasión de 44 marines aquí a la República Dominicana, fue que ocupó la presidencia de la República, de los Estados Unidos. Entonces, hay que diferenciar por qué se dice Estado, es porque son muchos estados que se unieron y que dependen del presidente, aunque cada gobernador, cada estado en ocasiones tienen leyes diferentes, pero el único presidente que hay es el presidente de los Estados Unidos. Inclusive cuando toqué el tema de la policía, cada estado tiene su propia policía. Lo que viene a ser aquí la policía municipal, que estoy seguro que el presidente y el equipo que componen de técnicos en su momento también van a integrar a los trabajos de educación de la policía municipal. Bueno, nosotros queremos hacer dos reflexiones y ponerle a ustedes que entendemos que a los amigos televidentes les son de mucho interés. Vamos a ver, señor director, las reflexiones que tenemos de dos distinguidas damas. ¿Alguna vez has pensado en esto? Dentro de 100 años, como en 2123, ya todos nosotros habremos sido enterrados con nuestros familiares y amigos. Extraños vivirán en nuestros hogares que tanto luchamos por construir y serán dueños de todo lo que tenemos hoy. Todas nuestras propiedades serán de los no nacidos todavía, incluido el coche en el que te gastaste una fortuna. Y probablemente será chatarra, o si fuera un clásico, entonces estará en manos de un coleccionista desconocido. Nuestros descendientes muy apenas sabrán quiénes fuimos, ni se acordarán de nosotros. ¿Cuántos de nosotros conocemos al padre de nuestro abuelo? Después de morir, seremos recordados durante unos años más. Luego seremos solo un retrato en la estantería de alguien y, unos años más tarde, nuestra historia, nuestras fotografías y nuestros hechos desaparecerán en el olvido de la historia. Ni siquiera seremos recuerdos. Si un día nos detuviéramos a analizar estas cuestiones, tal vez entenderíamos cuán ignorante y débil fue el sueño de conseguirlo todo. Si tan solo pudiéramos pensar en esto, seguramente nuestros enfoques y nuestros pensamientos cambiarían. Seríamos personas diferentes, pero siempre queremos estar teniendo más, sin hacernos tiempo para lo realmente valioso en esta vida. Cambiaría todo esto por vivir y disfrutar de los paseos que nunca he dado, de esos abrazos que negué, de esos besos para mis hijos y para mis seres queridos, de esas bromas para las que no tenía tiempo. Seguramente serían los momentos más bellos para recordar. Al fin y al cabo, llenarían mi vida de alegría. Y es que algunos de nosotros lo desperdiciamos día tras día con avaricia, egoísmo e intolerancia. Cada minuto de la vida no tiene precio y nunca se repetirá. Así que tómate un tiempo para disfrutar, agradecer y celebrar tu existencia, pues es que en el flujo eterno del tiempo es fácil perder de vista la verdadera esencia de la vida. A menudo nos sumergimos en la búsqueda incansable de posesiones materiales y reconocimiento externo, sin darnos cuenta de que nuestro legado más significativo reside en las huellas que dejamos en los corazones de aquellos que tocamos. Esta reflexión sobre la transitoriedad de la existencia es una llamada a la humildad y la gratitud.
Imagina que tu legado no se mide por tus posesiones terrenales, sino por el amor que compartiste, por las sonrisas que regalaste y por las vidas que tocaste positivamente. Es cierto que la memoria de generaciones futuras se desvanecerá con el tiempo, pero eso no debe impedirnos vivir con autenticidad y compasión. Cada día es un regalo, una oportunidad para abrazar a nuestros seres queridos, para crear recuerdos invaluables y para hacer una fuerza positiva en el mundo. En lugar de centrarnos en acumular riqueza material, deberíamos invertir en enriquecer nuestras relaciones y experiencias. La alegría de un paseo al atardecer, la calidez de un abrazo sincero y la dulzura de un beso a un ser querido son tesoros que no tienen precio. La avaricia, el egoísmo y la intolerancia solo nos alejan de la verdadera esencia de la vida. Aprendamos a valorar cada minuto, a apreciar la belleza en las pequeñas cosas y a cultivar la bondad en nuestros corazones. La vida es efímera, pero su belleza radica en su fragilidad. Así que celebremos cada día, vivamos con amor y gratitud y dejemos una huella perdurable en el mundo a través de nuestras acciones y nuestro afecto. En definitiva, esto es la esencia de una vida plena y significativa. La única forma de cumplir la Agenda 2030 es aumentando la tasa de mortalidad y disminuyendo la natalidad. Por eso tenemos estas estadísticas y estas proyecciones en los próximos años según cifras de las Naciones Unidas de nuestra querida agenda globalista. Para lograr esto se necesitan más abortos de los embarazos no planeados, más eutanasia, más enfermos de cáncer, más vacunas, más pandemias, más farmacéuticas, más muertes súbitas, más problemas de identidad, más problemas de salud mental, más suicidios, más problemas de obesidad, más anoréxicas, más drogadictos, más racismo, más problemas de migración, más educación sexual, más pornografía infantil, más pedofilia, más hormonas, más dismorfofobia, más cirugías de cambio de sexo, más gays y lesbianas que no se reproducen, más parejas heterosexuales que reemplacen a los hijos por perros y gatos, más parejas que no se comprometen, más muertes maternas, más abortos espontáneos, más mujeres estériles, más feminismo. Se necesitan más mujeres empoderadas que quieran trabajar para las empresas constituidas por hombres, así destruyen el patriarcado, cuando realmente destruyen en la familia. Más niños creciendo sin sus padres, más mujeres que odian la maternidad, más divorcios. Necesitamos que la gente odie la creencia sobre Dios. Para lograr estos objetivos se tiene que promover el antijudaísmo, el anticristianismo, el antiislamismo. Necesitamos más guerras, necesitamos más terroristas, más grupos criminales, más conflictos. Para lograr los objetivos necesitamos que la gente piense que un niño contamina más que un auto, que el cambio climático solo se soluciona acabando la raza humana. El problema nunca fueron los objetivos, porque parece que fueran realmente buenos a simple vista. El problema fue que nunca nos contaron cómo iban a lograrlos. No espere ver morir a la gente que usted ama. Comience a actuar, comience a reaccionar, comience a informarse de lo que está pasando en el mundo. Llegó el momento de abrir los ojos. Llegó el momento de que se den cuenta que nos tenemos que rebelar las masas contra las élites. Señores, hemos estado pasando por situaciones muy tristes, como por ejemplo el COVID, y la verdad que gracias a la preparación de nuestro neumólogo y que se viven poniendo al día y preparando, tuvimos menos situaciones tristes, porque la verdad que no dormían, tenían, yo te puedo decir de médicos como el doctor Navarro, que duró casi 36 horas sin dormir, atendiendo pacientes. Entonces, vamos, ya lo tenemos en línea para que el doctor Navarro pueda edificarnos de lo que es el Congreso de Neumólogos, dónde se está haciendo y durante qué tiempo lo han hecho. Buen día, doctor Gómez Navarro. Muy buenos días, muy buenos días. El 18º Congreso de la Sociedad Dominicana de Neumología y del Tórax se ha estado celebrando aquí en Punta Cana, en el Hotel Libes Aqua, durante los días 2, 3, 4, 5 de noviembre, con invitados extranjeros de Estados Unidos, México, Guatemala,
Puerto Rico, Venezuela, donde lo último en neumonía, COVID, tuberculosis, cáncer del pulmón, se ha estado tratando de manera tal que lo último que se ha estado presentando en cambios, por ejemplo, del cáncer del pulmón, donde hay nuevas alternativas, dígase la inmunoterapia, la quimio y la radioterapia, pero con medicamentos más modernos que han aumentado la supervivencia, que antes estaba condenado a morir en 1 año o 2 años. Antes estaba condenado a morir en 1 año o 2 años, y ahora puede llegar hasta 5 o 6 años y quizás más, de manera tal que todo eso es por las altas investigaciones y la medicina de punta que se ha estado los investigadores haciendo en Estados Unidos y México, y otras enfermedades también que son frecuentes, como son los derrames pleurales y como complicación de las neumonías, su abordaje quirúrgico, de manera tal que todo ha sido un éxito. Y en el marco del Congreso, se ha hecho un reconocimiento a 4 médicos que han sobresalido durante más de 30 años en el ejercicio de la profesión. Usted fue... Ellos, Dígame. sí, Usted a mi persona, el doctor Ramón Gómez Navarro, después de más de 30 años y después de haber ejercido simultáneamente la medicina militar, llegando al rango de mayor general y director de sanidad de la policía, que durante mi gestión dejé un legado a las nuevas generaciones, un hospital, el hospital docente de la Policía Nacional, que está sito frente a la Cancillería, donde se está haciendo una verdadera medicina de punta y donde hay una gran protección para los policías y sus familiares. De manera tal que me he sentido complacido, orgulloso y con una satisfacción del deber cumplido, después de más de 30 años, haber ejercido apego a la ética y a la moral, el ejercicio de la profesión, y haber sido docente en el hospital universitario de las Fuerzas Armadas por más de 15 años, y haber sido presidente de la Sociedad de Neumología y presidente de la Asociación Médica Militar. De manera tal que todos estos congresos se celebran cada 2 años, donde se hacen profundas investigaciones de todas las patologías pulmonares. Por ejemplo, en el mismo COVID, que ha dejado muchas secuelas, todavía hay pacientes que tienen tos, que tienen dificultad respiratoria como consecuencia de la afectación pulmonar que dejó el COVID. Naturalmente, se ha hecho énfasis también en lo que se llama medicina preventiva con la vacunación, donde todos los adultos mayores por encima de 65 años deben tener la vacuna de la neumonía, que es Neumo 23. Eso tiene una protección por más de 5 años y evita el germen más frecuente productor de neumonía, que es el neumococo. Y al igual también que la prevención con la influenza, toda como ve, que ya es una enfermedad endémica en nuestro país. Y también hay otro tipo de vacuna como la de herpes zóster, que todavía no la tenemos en el país, pero que también produce lo que llama el herpes, la que famosa culebrilla. De manera tal que siempre se ha hecho énfasis en la prevención tanto de niños como adultos, porque los niños y los adultos son los más sensibles a las afectaciones pulmonares. Claro, como es un país como este, hay una prevalencia alta en el asma, que es una enfermedad que tiene una alta prevalencia y donde se tomaron muy en cuenta la clasificación de los pacientes con asma
siendo el asma grave que tiene hasta un 5% de prevalencia en el país, y ya dentro de los medicamentos de alto costo están el tratamiento monoclonal. Ese medicamento de alto costo, doctor, ¿Salud Pública lo está suministrando de manera gratuita? Sí, lo está suministrando de manera gratuita, pero hay un comité donde en el Hospital Gautier, en el servicio de neumología y en Sedimat, tienen un grupo de colegas que se reciben todos los estudios necesarios para el diagnóstico. Hay 2 pruebas alérgicas, que son la IgE y el conteo de eosinófilos, para fenotipar los pacientes con asma, así como la tomografía del tórax y de seno paranasales, y una prueba que se llama FENO, que mide la inflamación. Entonces, después de una evaluación con esos protocolos, llegan allá a Sedimat, donde hay un grupo de colegas que los martes reciben todo eso, lo estudian, y dependiendo de que sea predominante a la IgE o a los eosinófilos, tiene un tratamiento monoclonal que Salud Pública lo tiene dentro de los medicamentos de alto costo de manera gratis. Y la hay respuesta... muchos pacientes que han tenido asma grave, que son los pacientes que aún con todos los medicamentos y la terapia moderna persisten los cuadros de exacerbación, de hospitalizaciones y crisis a repetición. Pero la respuesta, cuando después de que ese comité evalúa la situación del paciente, ¿en qué tiempo tiene la respuesta de los medicamentos de inmediato? No, en menos de un mes. Se incluye, y eso se lo administran gratuitamente, tanto por ellos como por el médico de cabecera. Es un tratamiento que es subcutáneo, una pequeña inyección que se pone como si fuera la misma insulina, y se pone quincenal o mensual, y los resultados son excelentes. Es decir, le mejora la calidad de vida a pacientes que tenían prácticamente casi que abandonar su trabajo por la crisis, por las exacerbaciones, por las hospitalizaciones. Realmente ya estarían en una vida normal. Cuando, claro, tienen que cumplir con los requisitos de tal clasificado como asma grave. Porque el tratamiento en el asma depende, hay una clasificación que se llama GINA, entonces lo clasifica en intermitente, que son los que pueden tener una crisis cada 3 meses o cada 6 meses. Entonces eso con aerosol y salbutamol tiene, pero hay otros que son leve, persistente, moderado persistente y grave persistente. Esa es la clasificación de GINA, y entonces para todo eso hay su tratamiento. Doctor. ¿Entiende? Y ya el tratamiento, modernamente, el tratamiento es con aerosol, porque Doctor, el asma es un proceso inflamatorio crónico. ¿Entiende? Que hay trastorno en el flujo de aire, en la respiración. bueno, doctor, gracias por su participación. Esperamos tenerlo pronto por aquí, porque la televisión es muy corta. El tiempo siempre, por amplitud que tenga el programa, son cortas. Así que esperamos tenerlo por aquí. Y gracias por la información. Y Dios lo bendiga. ¿Cómo no? Gracias. Señores, quisimos traer al doctor Gómez Navarro porque muchas personas que le dio el coronavirus todavía siguen padeciendo de situaciones críticas. Ante esa situación, pues en el día de hoy quisimos compartir con ustedes lo que se está haciendo en ese congreso y sobre todo
informar que la medicina de alto costo que se necesita para el tratamiento, el Estado Dominicano lo está entregando de manera gratuita. Señores, el programa ha terminado. Yo pensé que iba a poder tratar otros temas con ustedes, pero le pedimos siempre con la herencia moral de San Juan Pablo II cuando dijo: vamos a construir un mundo donde no haya gente tan rica que no necesite nada y tan pobre que lo necesite todo. Gracias, hasta el próximo domingo, que Dios lo bendiga a todos.